Rusia y Bielorrusia son algunos de los países más grandes proveedores de fertilizantes minerales. Si continúan creando problemas para el financiamiento y la logística de la entrega de nuestros productos, entonces los precios subirán y esto afectará el producto final, los productos alimenticios. Igualmente, en Rusia, en el marco de la campaña de asedio internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el retiro del país del Consejo Europeo. La cartera de Exteriores del país eslavo indicó que, de acuerdo con los procedimientos del organismo, Rusia iniciará de inmediato la gestión y su separación del organismo y será efectiva a fines de este mismo año. Entre las razones para la separación, la Cancillería argumenta que la Unión Europea y la OTAN abusan de su mayoría absoluta en el Comité de Ministros del órgano para emprender acciones hostiles contra Rusia en menoscabo del espíritu de espacio común humanitario que lo rige. En la misma línea, el vicepresidente de la Duma estatal, Piotr Tolstoy, señaló al Consejo de ser una estructura títere utilizada para promover la rusofobia. Y en relación al tema de los laboratorios clandestinos en Ucrania, el Ministerio de Defensa de Rusia presentó un balance sobre la presunta intención de Estados Unidos de propagar infecciones a través de aves migratorias. Las Fuerzas Armadas rusas informaron que en los distintos documentos presentados se plantea la creación de bioagentes capaces de infectar selectivamente a varios grupos étnicos, en particular a los eslavos. Moscú señaló que sus investigaciones sobre el caso determinaron que el proyecto está bajo la dirección de especialistas estadounidenses que efectuaron pruebas cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Además, apuntaron un análisis de materiales que reveló el traslado de más de 140 contenedores con ectoparásitos de murciélagos del laboratorio biológico en Kharkov al extranjero. Mientras tanto, el gobierno de Irán denunció que Estados Unidos enreda intencionalmente las conversaciones para la reactivación del acuerdo nuclear y no está interesado en llegar a una solución concertada. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Zahmani, aseguró que Irán estudia alternativas para restaurar el acuerdo y destacó que la postura de Estados Unidos sobre las demandas de principios de Irán es poco razonable, especialmente cuando las conversaciones parecían estar muy cerca de fructificar. Agregó el funcionario que las presiones de Washington para establecer un acuerdo muestran que la Casa Blanca no está interesada en un pacto estable. Hasta la fecha, Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, luego de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en el año 2018. Y el Parlamento de Hungría eligió a la primera mujer que va a asumir la presidencia del país. La nueva jefa de Estado, Katalin Novák, fue nominada por el partido de gobierno dirigido por el primer ministro Viktor Orbán y contó con el apoyo de 137 de los 199 diputados, convirtiéndose así en la primera mujer y la persona más joven en asumir la presidencia del país. Katalin Novák también es miembro del Parlamento desde 2018 y se desempeñó como ministra de Asuntos de la Familia, donde defendió siempre los valores tradicionales de Hungría. Los poderes de la presidencia de Hungría son limitados y está llamado principalmente a la unidad política del país. Y la crisis mundial del coronavirus ha incrementado la exclusión social en España. Durante la jornada fue visitado un comedor social en el sur y allí los datos de pobreza han aumentado tras los meses de confinamiento por la COVID-19. Más detalles en el siguiente informe. La pandemia ha vuelto a llenar las colas del hambre. Raquel es madre soltera de 2 niños. Perdió su empleo antes del confinamiento en 2020 y desde entonces no ha recuperado el trabajo, lo que le obliga a venir a por comida a un comedor social. Desde que empezó la pandemia fuerte, empecé a venir ya aquí al comedor, no me queda más remedio. Necesitaba, porque tengo 2 críos y vivo con mi madre y no llega el dinero y hemos tenido que venir aquí a acudir al comedor social. Ese comedor social es uno de los más grandes de España y ofrece alimento a más de 5.000 familias cada día. La crisis de la COVID ha aumentado al 50% las personas demandantes de alimentos. A partir de la pandemia, en marzo del 2020, pues se nos ha duplicado la gente. Teníamos unas 800 personas y ahora tenemos pues 1.600 y pico. De ellos son 540 y tantas familias.
y de esas 540 y tantas familias tenemos alrededor de 500 menores de edad. La pandemia ha agravado la exclusión social en regiones como Andalucía, donde casi 3 millones de residentes están en riesgo de pobreza. Un 35% del total de la población andaluza está hoy en riesgo de pobreza. En Andalucía seguimos liderando el ranking de pobreza, desgraciadamente, del Estado español, con unos datos significativamente sobre un 10% superior a la media nacional y además, como siempre, destacamos que la cara de la pobreza sigue siendo de mujer, con una brecha salarial bastante importante. La pobreza es un efecto del sistema y afecta a la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, la factura de la luz, el ocio o los gastos imprevistos. La pandemia ha dejado una brecha social entre ricos y pobres en un país donde ha aumentado la exclusión social, pero también las grandes fortunas. Sergio Rodrigo y Carlos Gil, Telesur, España. Mientras tanto, en Colombia avanzan los preparativos para las elecciones legislativas en medio de la creciente violencia política contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En la última jornada, representantes indígenas de los pueblos Misat y Embera llegaron hasta la capital colombiana desde los departamentos de Cauca y Chocó para denunciar la violencia sistemática que se vive en sus territorios previo a las elecciones. El movimiento indígena exigió al gobierno la creación de condiciones para el cumplimiento de los acuerdos de paz en el contexto electoral que, según su criterio, el gobierno de Iván Duque ha vulnerado sus derechos al romper con lo establecido en los acuerdos de paz. De igual forma, buscan ampliar su participación en las circunscripciones indígenas con el objetivo de ocupar más escaños en el Congreso colombiano, donde solo cuentan con 3 representantes. Por otra parte, en Bolivia, la mañana de este jueves falleció en la ciudad de Santa Cruz el militar retirado Mario Terán Salazar, recordado por ser el funcionario que cumplió la orden de asesinar al comandante Che Guevara. De acuerdo con el relato publicado en 1967 por la revista Paris Match, el entonces sargento fue instruido por mandos de la CIA para ejecutar al líder revolucionario tras su captura. La histórica fotografía de Terán fue captada por la periodista francesa Michelle Rey. Según el Instituto de Investigación Histórica Militar del país, el testimonio del propio Terán legó a la historia las últimas palabras de Ernesto Guevara de la Serna, quien dijo lo siguiente: póngase sereno y apunte bien, va a matar a un hombre. En Chile, el presidente electo Gabriel Boric desarrolla una agenda de reuniones bilaterales con altos dignatarios del mundo en la víspera de su toma de posesión. En la Municipalidad de Santiago, Gabriel Boric viene sosteniendo una extensa ronda de encuentros bilaterales con una duración de 20 minutos con jefes de Estado e invitados internacionales que acompañarán la ceremonia del cambio de mando este 11 de marzo. En este contexto, el presidente electo de Chile conversó primero con el mandatario de República Dominicana y se tiene prevista reuniones con la representante de Estados Unidos, mientras que las citas entre Boric y los dignatarios de Argentina y Bolivia se realizarán el viernes debido a la hora de llegada de Alberto Fernández y Luis Arce. En Chile también este jueves se realizó el primer matrimonio igualitario bajo la nueva ley, luego de décadas de lucha por parte de la comunidad LGBTIQ+. La unión entre los ciudadanos Javier Silva y Jaime Nazar se celebró luego de 90 días de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, que tardó años en ser aprobada por el Congreso chileno, y a una distancia de casi 50 años desde que en 1973 una manifestación de 20 personas de este colectivo protestaron por primera vez en Chile contra los abusos policiales. Además de esta unión, hubo otras 9 en ciudades del norte y sur del país este mismo jueves. Y la Cámara de Diputados de Argentina debatirá este jueves el acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional sobre el refinanciamiento de la deuda heredada por el gobierno de Mauricio Macri.
Este debate se da luego que las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de la Cámara aprobaran el proyecto de ley que contiene los términos del acuerdo con el organismo financiero. Con esto, el gobierno argentino busca la aprobación por parte de las dos cámaras del Congreso para así evitar que el país caiga en una especie de un cese de pagos el próximo 22 de marzo, cuando le tocará afrontar un vencimiento de deuda por unos 2.800 millones de dólares. Recordemos que esta obligación corresponde a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 por un monto total de 45.000 millones de dólares. Igualmente, el movimiento indígena de Brasil denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el incremento de la violencia en sus territorios. Autoridades indígenas aseguran que la mayoría de los crímenes que sufren están asociados a la falta de demarcación de sus territorios y los constantes ataques contra al menos 7 asentamientos tradicionales, donde hacen vida los pueblos Caiguá y Guaraní. Al tiempo, el Consejo Indigenista Misionario, con sede en la ONU, también abordarán la política antiindígena por parte del gobierno del mandatario Jair Bolsonaro, actividad donde serán denunciadas las actividades ilegales de extractivismo y amenazas de expulsión de sus territorios por parte de las corporaciones transnacionales. En otro orden de ideas, el Congreso de Perú votará la tarde de este jueves una vacancia contra el presidente Pedro Castillo por supuesta incapacidad moral. El documento fue presentado por parlamentarios de oposición el pasado 8 de marzo con 50 firmas. La iniciativa tiene la finalidad de separar de su cargo al primer mandatario Pedro Castillo. Esta es la segunda moción de vacancia que impulsa la oposición y cuenta con el apoyo de los partidos Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Cabe indicar que para la aprobación de la vacancia presidencial se necesitan 87 votos a favor. Mientras tanto, la Asamblea de Ecuador concedió 268 amnistías a ciudadanos que fueron judicializados, perseguidos políticamente. Veamos más en la siguiente nota. 9 votos a favor resolvió conceder amnistías a 268 personas que fueron judicializados, perseguidos y en algunos casos encarcelados. Esta decisión se muestra como un acuerdo de unidad del país y para resarcir derechos vulnerados. Hoy recuperan su libertad, recuperan la justicia en el país y por supuesto la tan ansiada reconciliación y unidad nacional de nuestro querido Ecuador. Entre las 268 amnistías, 60 personas pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019. Protestas generadas en contra de las medidas económicas y el alza de combustible decretado durante el gobierno de Lenín Moreno. Gobierno que criminalizó la protesta social y emprendió la persecución